¿Con qué será que nos va a sorprender? Descansando, le puede dar un vaso de agua ahí. Bueno, pues, miren... Tenemos diálogo, señores. Tenemos diálogo. Y no es diálogo que estamos haciendo aquí ahora. Estamos, No, pero yo me refiero al diálogo Sí, porque propuesto por el presidente. Usted lo hizo protestando. estamos dialogando. Y con buen pie que comenzó. Bueno, yo esperaba, quizás hay quienes pudieron haberse sentido decepcionado ayer cuando terminó el primer intento. Digo que quizás, porque la gente a veces se hace expectativas mayores, pero es lo que yo había dicho que esperaba ayer. Yo decía que la única cosa que esperaba de la primera sesión del diálogo de ayer era justamente lo que ocurrió. Allí hizo Guillermo Moreno un planteamiento que fue secundado por Guillermo Moreno. Fue candidato a la presidencia de la República, tiene un partido, Alianza País, y fue secundado por una de las representantes de la delegación del PRD, que fue doña Peggy, en el sentido de que el gobierno diera a conocer los puntos de vista sobre los 12 temas que inicialmente se iban a discutir. Y eso es obvio. El gobierno, se supone que el gobierno tiene un modelo elaborado, un borrador elaborado sobre el que quiere discutir en cada uno de los temas que el presidente de la República enumeró, que son 12 hasta el momento, o hasta el momento de la reunión. Ya hoy son 13, y lo voy a explicar ahora. Después de ese planteamiento, que incluía además la creación de mesas temáticas, el país conoció aquí lo que es esa cuestión de mesa temática, o supo más de eso a partir de cuando se procuró la modificación de la Constitución de la República para el año 2010. El entonces presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, quiso socializar el proyecto de modificación de la Constitución y se crearon comisiones, se hicieron eso de mesas temáticas. Recientemente el mismo partido Fuerza del Pueblo, y lo ha hecho el PLD en su congreso último, y Fuerza del Pueblo lo ha estado haciendo, es hacer mesas temáticas, es decir, discusiones por temas para llegar a conclusiones sobre temas concretos, haciendo una especie de lluvia de ideas o de propuestas, donde cada uno de los miembros de la comisión tiene una idea sobre el tema en cuestión. Eso se planteó, eso se acogió, y a partir de ahora va a esperarse o va a procederse de la manera en que se acordó, que es que la Comisión del Poder Ejecutivo, que es la que invita, utilizando el escenario que se ha elegido y que establece la Constitución de la República, que es el CES, el Consejo Económico y Social, el gobierno habrá de plantear al Poder Ejecutivo a través de su representante las propuestas o lo que piensa con respecto a todos los proyectos, incluyendo el proyecto de la reforma a la Constitución de la República. Ya de eso se conoce un poco, el gobierno, el Ejecutivo mismo ha hablado. No sé si habrá sorpresa, hay quienes entienden que a pesar de la advertencia del presidente para que no se toque el artículo 124, y creo que tiene sentido, cuando se abre esa discusión, eso no hay tanto control. Cuando iniciamos a discutir el tema, vamos a discutir el tema, y entonces hay que ver si la oposición, ya en el Congreso de la República, o si la oposición en medio de la discusión logra hacer propuestas distintas a las que el Poder Ejecutivo plantee en cada uno de los temas, incluyendo, repito, la modificación a la Constitución de la República y el otro tema complicado, que es el tema de la reforma fiscal. Ayer la prensa traía algunos elementos que apuntan a el tipo de reforma fiscal que el gobierno aspira, que es lo que quisiera el gobierno que se establezca como reforma, pero son sueltos. Yo me imagino que en la próxima discusión ya el gobierno va a tener la línea general o los enunciados en cada uno de los temas a tratar para que los delegados de los partidos y los miembros del CES, quienes conforman ya la cabeza de ese organismo, pues puedan tener más o menos claro qué es lo que el gobierno procura, qué es lo que el gobierno propone, y sobre eso discutir. El 13º punto, el punto 13, que se agregó ayer, fue lo que Freddy recogía ayer en la mañana aquí, de la propuesta que está haciendo José Francisco Peña Guava en su condición de dirigente de la Federación de Partidos Políticos. Foro Permanente Partidos Políticos. Foro Permanente de Partidos. FOPREDON. FOPREDON. Él hizo un planteamiento al que yo le adresé
también cuando Freddy ayer lo recogía, y es que él plantea la modificación de la ley de partidos y agrupaciones políticas y plantea además la modificación del código electoral, lo de la ley electoral. Entonces, ustedes recuerdan que ayer yo decía, cuando Freddy hacía saber de ese planteamiento de José Fran, que hay una inquietud de parte de los partidos políticos que no tienen candidato a la vista, o no tienen candidato tan claramente ya seleccionado, preseleccionado, que ellos dicen que hay que cambiar el tema de la fecha que establece la ley electoral para que los partidos se vean obligados, hoy día es así, de acuerdo a la ley, a escoger candidato en el mes de octubre antes del año electoral, con lo que en la opinión de algunos sería un margen muy estrecho para poder posicionar a una figura que no sea tan conocida y que pudiera convertirse candidato presidencial de un partido X. Decía ayer, repito hoy, a propósito del tema, que específicamente hay dos partidos que ya tienen candidato conocido. El PRM tiene a Luis Abinader como candidato a la presidencia para las elecciones del 24 y la Fuerza del Pueblo tiene al doctor Leonel Fernández como candidato presidencial para las elecciones de ese mismo año. A partir de ahí ya todo es invento y especulación, que te puede decir que Abel, que Gonzalo, que Margarita Cedeño, que Domínguez Brito. Que pelea esa candidatura. Usted puede decir, pensar lo que usted quiera, pero esas son proyecciones que uno puede hacer en función de números que uno pueda manejar o conocer ahora. Por eso esos partidos, incluyendo el PLD, el PRD está en eso, el Partido Reformista está en eso también, la Federación de Partidos que dirige José Fran, entienden que esa parte tiene que ser cambiada y ya se acogió, el CES acogió que ese punto, el número 13, sea incluido, y una de las cuestiones que motivan eso es esto que estoy diciendo. Sí, mira, yo creo que la reunión de ayer, como pauta a don Freddy, fue exitosa por eso, por la presencia, por la organización, no hubo pleito, no hubo reclamos, sí exigencias, como la que se pauta a través de don Guillermo Moreno, respaldado en parte por el PRD, etcétera. Ahora bien, ¿qué ocurrió ayer? El encontrarnos y definir cómo vamos a hacer esto. 3 preguntas fueron las prioritarias. ¿Cuál es el orden de prioridad de su organización, de todas las presentes? ¿Qué metodologías recomienda? Y los actores que participaron en el diálogo. El gobierno mandó una representación del más alto nivel, con la presencia que habló antes y al final, que es la vicepresidenta de la República, el ministro administrativo de la presidencia, José Paliza, y el consultor y subconsultor jurídico, Antoliano Peralta y Andrés Lugos. Pero luego el PRM tuvo su representación en 4 miembros, o sea, como organización política. Pero, don Luis, fue una representación muy amplia, porque además de la vicepresidenta de la República y el presidente del PRM, habían unos ministros ahí, además de Antoliano, estaba Jorge Mera y estaba el director de aduana. No, pero ellos estaban como PRM. Como PRM. Ellos estaban como PRM, no como ministro. Ellos son la delegación La oficial delegación son del 4, PRM. que es la secretaria general, que es Carolina. José Ignacio Paliza. Sí, Jorge Mera, y usted lo ve en la ubicación de los asientos, y Yayo San Laguatons. El PRM tiene a 4 personas 4 representándolo en el diálogo. Exacto. Esas 4 personas. Entonces, creo que la parte fundamental en todo esto es que, lo explicó César Dargán ya como coordinador, están todas las organizaciones. Hay que recordarle a las personas que el CES está integrado por un grupo, por un presidente, que es el señor Toribio, vicepresidente, una directora ejecutiva, que es Iraima Capriles, y 9 instituciones del sector social, donde está la UAS, donde está un comité de defensa para los derechos barriales. La representación de los trabajadores. Sí, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, la CNTD, la CNUS, el CONEP, la AIRD, Asociación de Industria, y Codopime. Y todas estas organizaciones están ahí sentadas. Creo que de ahí debe salir algo interesante, algo que enorme, y que rompa esos nudos, como le llaman en educación,
esos nudos y esas trabas que impiden que el país se pueda desarrollar de una mejor manera. Están sentados se sentaron ayer a organizar el diálogo. El 15 de septiembre es el próximo encuentro y a partir de ahí llegar a acuerdos. En 15 días es el próximo encuentro. Así que creo que se dio un buen paso ayer. Yo le digo una cosa, don Luis. Lo de ayer estuvo muy bonito, en orden, pero lo duro viene ahora. ¿Y por qué es el pero? Bueno, porque vienen los detalles. ¿Pero por qué es el pero? Déjenme explicar. En mi campo, el dominicano es así, se hizo y se comenzó, pero ahí vienen los problemas. ¿Quién ha dicho? Vienen los detalles. Claro. Y en los detalles pero está el infierno y en el infierno el demonio. Entonces eso va a quedar mal, va a coger fuego, porque en el infierno es fuego que hay, don Freddy. No, Luis, esa primera reunión que estuvo tan cordial, no va a ser así siempre. Correcto, así mismo es. Pero eso no significa que sea Yo exitoso. pienso que lo que puede caminar más rápido ahí, porque está bastante elaborado, es la propuesta de Peñaguaba, porque el presidente de la Junta entregó un manual de actualización de la ley de partido y de la ley electoral. Esto se va a modificar así, así, así. Esto así, así, así. Yo propongo esto así, así. Eso está elaborado, eso tiene como un cuadernillo. Muy bien, pues ya estamos ganando. Por esa va fácil, porque ahí no hay que hacer gran cosa. Perfecto, pues ya estamos ganando. Pero ¿usted cree que se van a poner de acuerdo fácilmente en una reforma constitucional o en la reforma fiscal? Fácilmente no, pero se pueden poner de acuerdo. Lo que pasa, don Freddy, mire, perdóneme, que no es a usted que le estoy cogiendo de referencia, porque usted no es de ese grupo, inclusive su programa se llama Buenas Noticias. Sí. Lo que pasa, su programa, don Freddy, uno de sus programas. Aunque tiene un solo. Sí, no, y el otro. Y aquel. Trabaja uno de sus programas. Trabaja a las 12 del día y pica ahí a las 4 de la tarde con, ¿cómo se llama? En 360 grados. ¿Cómo se llama el programa a las 12 del mediodía? N Meridiano. N Meridiano, que es jefe ahí. No, él es socio ahí. Él es socio. Codueño. De noche recibe Buenas Noticias. Sí. Hoy mismo. Es un hombre trabajador, Sí. buscándose el peso. Y todo el dinero lo guarda. Los años que le quedan, que yo espero que sean muchos, no le van a dar para gastar todos esos No, cuartos. porque él lo guarda. Es incapaz de darle 100 pesos a un parqueador. Dice que mejor se muere. Pero bien. respóndale el asunto. Don Freddy, lo que está pasando es que hay una legión, una gran cantidad de dominicanos que dice eso mismo. Eso no va a prosperar. Y todos lo ven mal. Nosotros no podemos seguir así. Yo no estoy diciendo que eso se va a hacer por el libro y que todo va a ser color de rosa. Pero estoy celebrando que ya se sentaron. Sí, ese es un Ahora, caso. ya, desde que se sientan, comienzan a decir, eso no va para parte. Tú lo verás ahorita peleando. Pero podría que no sé. Inclusive para abonar lo que usted dice, ahí hay reformas que tienen 15 años. Entonces, en algún momento nosotros tenemos que romper esos nudos y esas trabas. Y yo apuesto que ahora sea así. Porque mire una cosa, hay voluntad política. Estoy observando voluntad política del que dirige, del que tiene mayoría. Hay una voluntad. Entonces, si hay voluntad política y si los actores fueron y se sentaron ayer, por ejemplo, yo no digo eso mismo de Guillermo Moreno, porque ese es el papel de él. Él siempre ha sido contestatario. Y él hizo bien en lo que dijo ayer. Un planteamiento interesante. Y se acogió. Porque no es todo aplaudir. No, pero hizo un aporte O sea, interesante. yo lo veo bien. Y se van a dar codazos. Acuérdense que la última vez hubo una afera ahí entre uno del PLD, uno del PLD no, me acuerdo que fue. No, Paliza y Francisco Javier discutieron. Bueno, ahí están los dos. Y están los dos ahí. Están los dos, Francisco por el PLD y Paliza, uno de los miembros por el PRM. Francisco es uno de los miembros del PLD que está representando ese partido. Sí, yo recuerdo de esa discusión. O sea que hay muchos tribunos. En conclusión, yo celebro el diálogo. Están sentados y en 15 días. Le adelanto que va a ser duro, que va a ser discutir y que va a haber un día que alguien va a hacer un show y se va a parar y se va a ir. Que se vaya y que vuelva. Porque si no se sientan ahí, ¿dónde lo van a resolver? Debiéramos pensar en invitar a Pepe Abreu o a Gabriel del Río o a Jacobo Ramos, que han participado en todos los diálogos de las últimas décadas. Pero ellos están aquí.
Sí, Sí, están, por ahí, eso. están ahí, están ahí. Están ahí por eso, invitarlo nosotros. para que no hablen de las experiencias de los diálogos anteriores, para que usted vea cuál es el Pero hay que resultado hay. ponerse- ¿Y qué usted me quiere decir? Que no hay resultado. Entonces en este no va a haber. No, Pero ese- Pero qué cosa más grande. Pero Dios don mío, Freddy, la observación que hace don Freddy no está muy lejos de la realidad, partiendo Entonces el diálogo se promó. partiendo del escenario político actual. Mire, el CES es un mandato constitucional, artículo 251, Constitución 2010. Pero de esa misma Constitución 2010 hay leyes pendientes de actualización. De esa Constitución del 2010 hay leyes que no se han actualizado a partir de esa reforma. A propósito de esta convocatoria al diálogo, yo creo que la intención del presidente es buena, su intención es buena, creo que tiene buenos deseos, quiere lograr estas reformas. Ahora bien, fíjese que el presidente tuvo que salir a decir, a partir del anuncio de la reforma a la Constitución, el presidente tuvo que salir a decir que no había intención de modificar el aspecto de la reelección, porque automáticamente empezó un grupo a decir, bueno, la reforma a la Constitución siempre nos vamos, o lo que más llama la atención es el tema de la reforma de la reelección. O otro grupo entiende que esa intención del presidente, cosa que yo creo que no es así, es poner o distanciar más o poner a pelear más al presidente Danilo Medina y al doctor Leonel Fernández con ese tema, con el aspecto de la reelección y una posible habilitación del presidente Danilo Medina, cosa que yo no creo. Pero un grupo sí lo piensa y el presidente tiene que salir a decir que no hay intención y que eso no se va a tocar. Bien, usted tiene aspectos como la reforma fiscal, que cuando lleguemos a ese punto, y es a lo que hace referencia a don Freddy, cuando lleguemos a ese punto, la paz y el amor del primer encuentro no va a ser el mismo, porque no es verdad que la oposición, porque lo que se presente allí, la mayoría de las cosas que se presenten en esa reforma fiscal no es cierto que va a ser de beneficio, de provecho o positivo para la población. Entonces, ¿qué va a hacer la oposición en ese momento sentado allí? No es verdad que va a aplaudir o que va a apoyar la intención que presente el gobierno. Quizás el aspecto que esté más avanzado y que ha llegado de último es referente a la actualización y aspectos que hay que modificar del código electoral o de la ley electoral y de la ley de partidos y movimientos políticos, que ya la Junta una semana antes había presentado sus propuestas de reforma y que debe decidirlo los partidos políticos, pero sobre todo los legisladores, que son los que al final hacen la modificación, pero con la línea de sus líderes. Entonces, no sé si ese diálogo, creo que la intención es muy buena, claro que sí, pero usted tiene un PRM, por un lado, bueno, necesita la integración del Partido de la Liberación Dominicana, muy bien, porque es el partido junto con la Fuerza del Pueblo que más representantes tiene en el Congreso Nacional, y estas propuestas de reforma tienen que llegar al Congreso Nacional. Pero usted tiene un PRM por ese lado que necesita ese apoyo de esos partidos, pero por otro lado usted tiene al mismo PRM sometiendo a la justicia a miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, cuando lleguen los temas delicados, no sé qué tanto vaya a permanecer allí la paz o la intención de continuar el diálogo, de que se siga discutiendo y de que la oposición sí tiene en el fondo deseos de que se hagan, de que se logren esas reformas que propone el gobierno del presidente Luis Abinader, pero que no necesariamente cuando empiecen las discusiones nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando hoy. Quizás la Fuerza del Pueblo entiende que no hay necesidad de modificar la Constitución, y de hecho lo dijo, lo han dicho la gente de la Fuerza del Pueblo a partir de ese anuncio. Entonces, habría que esperar cuando empiecen realmente las discusiones a ver qué tanto vamos a dejar de lado el aspecto de los intereses políticos y nos vamos a ir, sí, con la intención que tiene el presidente Luis Abinader de hacer un Estado más transparente, con instituciones más fortalecidas,
con un ministerio público independiente. Bueno, pero el actual ministerio público es independiente. El actual ministerio público es independiente y fue elegido por el presidente de la República. Entonces, al final, no, lo interesante no es lo que si lo elige o no el presidente de la República, sino quién es elegido y si está cumpliendo la Constitución y las leyes. Entonces, es necesaria la modificación a la Constitución, porque con lo que hay actualmente, o sea, esa es una incoherencia que yo creo. O sea, el presidente entiende que hay que modificar la Constitución para la elección del Procurador General de la República. Bueno, pero la que está la eligió el presidente. Y fíjense que no tiene cuestionamientos. Entonces, ¿es necesaria la modificación a la Constitución en ese aspecto? No es por sí misma su ley y sus propios reglamentos internos y la forma en la que se eligen, porque el Ministerio Público no es solo el procurador, ¿no? Están los demás miembros, que no lo hace la elección el presidente de la República, tiene sus propias normas de elección. Entonces, son puntos que cuando entremos en la discusión fuerte, quizás esa armonía y esa paz y la aceptación que hay de entrada, quizás no sea así en las próximas discusiones. Nadie dijo que sería fácil. Ajá. Sí. Nadie dijo Nadie dijo que sería fácil. Ahora, con eso sí yo estoy de acuerdo. No, pues mire, yo estoy de acuerdo con Joanna, yo estoy de acuerdo con usted, yo estoy de acuerdo con Freddy. Y le explico. Esta observación que hace Joanna, o ese recordatorio de que la Fuerza del Pueblo, a través de su líder, el doctor Leonel Fernández, ha dejado saber que no está de acuerdo con la modificación a la Constitución de la República, en atención a el argumento central o a uno de los argumentos centrales del gobierno y del partido oficial para modificar la Constitución de la República, que es lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la figura del Ministerio Público para tener un Ministerio Público independiente. Eso es un tema que en campaña lo manejó el PRM y que ahora el presidente de la República, que es el ciudadano que ganó la presidencia por ese partido que sostuvo ese discurso en campaña, ahora lo quiere convertir en realidad. Se entiende. Yo comparto la visión del presidente Fernández. Creo que para tener un ministerio público no necesariamente hay que consignarlo en la Constitución de la República. Claro, el PRM hizo esa propuesta en campaña y lo quiere materializar. Y cuando se abre ese tema de la modificación a la Constitución de la República, insisto en lo que decía ahorita, nadie sabe cómo termine. A pesar de que el presidente fue muy imperativo, como decía yo ayer, diciéndole al país, y a los comisionados que iban al diálogo y que fueron ayer, yo como presidente no apoyaré, decía la carta que yo leí ayer aquí y que envió el presidente de la República al coordinador del CES, de la Comisión del Diálogo Económico y Social, Rafael Toribio. El presidente Abinader le decía claramente que él no va a apoyar y que no acepta, inclusive, por el término, la modificación al artículo 124, que es el artículo que tiene que ver con la escogencia del presidente de la República, y que modificarlo pudiera ser o sería para abrir el espacio que hoy está controlado. Es un espacio que no le da más margen al presidente de la República de ir por una sola reelección. Ganó, puede ir a una reelección continua y no más. Entonces, eso está contemplado, está consignado en el artículo 124 y el presidente de la República manifestó su rechazo. Pero el presidente de la República operaría como presidente de la República y operaría como miembro del partido oficial para, en el Congreso de la República, si ese tema se llegara a plantear, decir que no es rechazarlo. Si la mayoría en el Congreso, si la oposición logra persuadir a unos legisladores del PRM porque no acogen completamente lo que el presidente de la República manda con respecto a ese tema, eso puede cambiar. Yo no creo que deba cambiar. O sea, a mí me gusta el modelo y creo que hemos peleado mucho para establecer este modelo, que es el sistema norteamericano, con respecto a la elección del presidente de la República, un periodo y la posibilidad de presentarse como candidato al otro periodo y ya. Pero es una idea que el presidente expone, yo me imagino que con la mejor buena fe, para que la población no llegue a pensar que él quiere abrirse el camino franco y permanente para reelegirse.
Bien, no lo veo bien y creo que el presidente muestra un grado importante de delicadeza al momento de tratar una cuestión que luce tan complicada y que además ha generado tanto problema. El más reciente fue con el presidente Medina. Se tiró 8, quería ir por 12 y ustedes vieron lo que pasó. Sí. Una intromisión grosera y fea. El secretario del Departamento de Estado tener que llamar a un presidente y que por encima de eso, y pese a los esfuerzos que había hecho ese presidente, perdón con la expresión, meterse el rabito entre las piernas y echar para atrás y decir, no, me retiro, lo quito. Entonces eso es feo y eso humilla al país, no al presidente Medina, eso humilló a la República Dominicana y le reveló a mucha gente que no conoce de estas cosas de la política y de la hegemonía, de que no estamos tan sueltos y de que no somos tan independientes. Entonces yo no quisiera, como ciudadano dominicano, que eso se repita. Y pienso que un poco motivado por esto, el presidente de la República ha tenido a bien enviar esa comunicación. Bueno, pero yo comparto con Freddy y con Giovanni en el sentido de que es un camino complicado. Es un camino en el que uno no sabe hacia dónde nos va a conducir. Sí. Ahora bien, yo sí celebro el hecho de ver sentado ahí a toda la representación de la política dominicana. Oye, y en tan corto yo sí tiempo celebro ver sentado ahí a la representación auténtica de los trabajadores dominicanos. Yo sí celebro ver sentado ahí a la representación máxima de los empresarios del país. Yo sí celebro ver al presidente o a su comisión, porque el presidente no asistió la vicepresidenta, sentado ahí con la oposición, porque nos dice que nosotros hemos llegado a un nivel de maduración en que entendemos que hay un objetivo superior a todo, que es el de tener un país mejor, que es el de construir un mejor país. Y yo digo, simplemente con eso, en principio me basta, porque hay un camino abierto para entenderse. Las diferencias van a venir y alguna gente, como dicen ustedes, se va a retirar y quizás no vuelva, incómodo, pero ahí hay una representación auténtica de los diferentes sectores del país y vendrán otros que no están ahí, pero ya de por sí el Consejo Económico y Social, que es una entidad, es un espacio consagrado en la Constitución de la República como un ente para dirimir conflictos y buscar consenso en temas complicados, eso está operando. Y yo, bueno, ya Luisín decía los integrantes que están ahí, y eso ya de por sí le da a uno la idea de que están quienes deben estar para motivar la aprobación o la modificación de leyes, incluyendo de la Constitución de la República. Por eso digo yo, no va a ser fácil, va a ser complicado, porque hay gente que tiene intereses muy particulares, y eso lo recogía la carta del presidente de la República también. Hay gente que tiene intereses particulares que quieren imponerlo y llevarlo a la discusión, pero que se discuta al final, eso va a ir al Congreso de la República. La mayoría de las cuestiones, las más trascendentes, van a ir al Congreso de la República porque tendrán que ser aprobadas por el Poder Legislativo, el principal poder del Estado, y promulgada posteriormente por el Poder Ejecutivo. O sea, eso tendrá que venir, pero tendremos que llegar a un acuerdo. La razón por la que estamos acudiendo a este órgano, y no lo hicimos antes, es porque antes no existía. Yo recordaba lo que pasó aquí en el año 1990, cuando Balaguer era presidente. Ayer, para el que no vio el programa en ese momento, después de transcurrida la crisis, o en medio de la crisis que se produjo en 1990, porque el profesor Juan Bosch y el PLD entendían que Balaguer le había robado las elecciones, el doctor Joaquín Balaguer, un poco para echarle un vaso de agua al tema, y además atendiendo una necesidad que había imperiosa, convocó a los empresarios, a los sindicalistas, a que se pongan de acuerdo para el Pacto de Solidaridad Económica y Social. En aquel momento no teníamos el CEP. Hoy lo tenemos, entonces acudimos a este mecanismo, que es un mecanismo democrático, abierto, plural, donde todo el mundo va a hablar. Pero yo comparto de que eso va a ser complicado. Pero no tenemos otra opción. Hay cosas que no deberían esperar. Yo digo que la reforma fiscal tenemos que hacerla. Y si no se plantea ahora, como se está planteando,
más tarde va a ser complicado porque ahí vendrá el momento en que el presidente actual de la República se va a meter en el gusanito de la continuidad y va a comenzar a hacer campaña para reelegirse. Cuando comience a hacer campaña para reelegirse, y de eso no falta mucho, entonces él no podrá hablar de esos temas. Son temas muy dañinos para alguien que quiere tener una buena imagen, porque se trata de complicarle la vida a diferentes sectores del país. Cuando usted le dicen que el gobierno está procurando poner impuestos, que el gobierno está mandando proyectos para que el Congreso apruebe reforma fiscal y lo que eso va a implicar en principio, eso no es fácil. Y yo digo, eso es necesario. Tenemos que hacerlo por la sanidad del país, no solamente en materia económica, porque de ahí depende todo lo otro, la paz social, la paz laboral, depende de ahí. Pero no lo va a poder tratar el presidente de la República en el año 22, a mediados del año 22, ya no lo podrá tratar porque el presidente andará en otras cosas para esa época. Y el que no quiera creer lo que espere. Sí. Yo me imagino, Dani, Luis y a los televidentes, que el presidente Abinader tiene que estar contento y satisfecho de que a solo 12 días de haber hecho la convocatoria, que la hizo el día 18, en esos 12 días se pudo coordinar y planificar la primera reunión y ya se dio. Eso de por sí es un gran paso y eso es auspicioso